Gente, no tienen idea del dolor que cargo en el pecho desde hace tanto tiempo. Me llamo Dulce, tengo 68 años, y crié a mi hijo Evaristo con todo el amor que una madre puede dar a su propia sangre. Él salió de mis entrañas, fue amamantado en mi pecho, y durante décadas me dediqué enteramente a hacer de él el hombre que es hoy. Pero ¿saben qué es lo que más me duele en el fondo del alma? Es que él nunca me incluye en los programas familiares, apenas me visita, y me siento completamente excluida de las celebraciones importantes de su vida. Cada vez que él sale con su esposa Soledad y sus suegros, Crisanto y Purificación, yo me quedo aquí sola, esperando una llamada que nunca llega, una consideración que parece haber muerto junto con su gratitud. Las lágrimas corren por mi rostro mientras les cuento esto, porque vivo reclamándoles sobre esta situación que me sofoca todos los días. Hijo, ¿por qué nunca me invitas a las comidas familiares?, le pregunto. ¿Por qué apenas apareces aquí en casa para verme?, cuestiono con el corazón apretado. ¿Cuántas veces le he llamado a Evaristo implorándole participar en los cumpleaños, en las celebraciones, en los momentos especiales que comparte con la familia de Soledad? Y su respuesta es siempre la misma tortura disfrazada de educación. Ay, mamá, fue medio corrido, ni dio tiempo de avisar o la próxima vez te invitamos, prometo. Promesas vacías que se las lleva el viento, porque sigo siendo excluida de todo lo que es importante en la vida de mi propio hijo. Me siento como una extraña en la vida de quien yo traje al mundo, como si todos los sacrificios que hice por él no significaran absolutamente nada. Él publica fotos en las redes sociales con la familia de Soledad, todos sonrientes en restaurantes caros, celebraciones lindas, momentos de alegría que yo solo puedo admirar a través de una pantalla fría. Mientras tanto, yo me quedo aquí en esta casa vacía, reclamando sola porque mi hijo apenas me visita, porque me excluye de todas las celebraciones importantes, porque me he vuelto invisible para los ojos de quien más amo en este mundo. Es de partir el corazón ver que la suegra Purificación tiene más espacio en su vida que yo, que soy la madre que lo crió con tanto amor y dedicación. Pero esta vez, después de tanto que le he reclamado sobre esta exclusión constante, algo diferente sucedió. Tal vez se cansó de mis llamadas preguntando por qué nunca soy incluida, o tal vez Soledad se incomodó con mis reclamos sobre las visitas raras y la falta de invitaciones. Una tarde cualquiera, me llamó y me dijo, mamá, vamos a hacer un viaje con la familia, claro que tú puedes venir también. Gente, no se imaginan la alegría que explotó dentro de mi pecho en ese momento. Finalmente, pensé, mi hijo recordó que tiene una madre que lo ama incondicionalmente. Finalmente voy a ser incluida en una celebración importante, en un viaje de Navidad con la familia que tanto amo. Me puse radiante, saltando por la casa como una niña, pensando que finalmente sería incluida de verdad, sin ni siquiera sospechar que esa invitación había sido hecha más por conveniencia que por amor. Gente, cuando llegamos al destino del viaje, mis ojos brillaron como estrellas al ver el hotel más lujoso que había contemplado en mi vida entera. Era un verdadero palacio de 7 estrellas, con mármol blanco que reflejaba la luz del sol, jardines exuberantes que parecían haber salido de una película, y una entrada majestuosa que me hizo sentir como si estuviera pisando el paraíso. Mi corazón latía acelerado de emoción, pensando que finalmente iba a vivir un momento de lujo y sofisticación al lado de mi familia. Ya estaba imaginando cómo sería dormir en esas camas suaves, bañarme en esos baños de mármol, y sentir por primera vez en la vida lo que era ser tratada como una reina. Por algunos minutos mágicos, creí que mis días de exclusión y soledad habían llegado a su fin de una vez por todas. Qué ingenua fui al pensar que mi hijo finalmente me había puesto en el mismo nivel de la familia de Soledad. Pero la vida tiene una forma cruel de mostrarnos que no siempre las cosas son lo que parecen ser en la superficie brillante. Cuando Evaristo paró el coche frente a esa maravilla arquitectónica, yo ya estaba mentalmente eligiendo qué ropa usar en la cena elegante del hotel, imaginando las conversaciones que tendríamos en la piscina Infinity, soñando con los momentos preciosos que finalmente viviría con mi familia. Bajé del coche con una sonrisa de oreja a oreja, sosteniendo mi maletita simple con una dignidad que solo quien ha pasado la vida entera soñando con un momento así puede entender. Soledad, Crisanto y Purificación bajaron también, todos arreglados y elegantes, cargando equipajes caros y sofisticados, y por un instante me sentí parte de ese grupo refinado. Caminé en dirección a la recepción dorada, ya imaginando cómo sería maravilloso despertar en ese lugar paradisíaco al lado de las personas que más amo en el mundo.
Fue entonces que mi mundo se derrumbó con una única frase que salió de la boca de mi propio hijo como una puñalada certera en el corazón. Mamá, me dijo con una voz que intentaba sonar gentil pero cargaba una frialdad que cortó mi alma como una lámina afilada, tú te vas a quedar en una posada, porque aquí ya no hay lugar disponible. Sentí como si alguien me hubiera echado una cubeta de agua helada en la cabeza, como si todos mis sueños hubieran sido hechos añicos en un segundo apenas. Pero hijo, cuestioné con la voz embargada y el corazón disparado, ¿cómo que no nos quedamos todos juntos? ¿No dijiste que era un viaje en familia? Él desvió la mirada, claramente avergonzado, moviendo el cabello como siempre hacía cuando me estaba mintiendo desde pequeño. Y entonces vino la frase que me destruyó por completo, y también es lo que puedes pagar, mamá. Ya sabes cómo está tu situación económica. ¿Cómo que, Evaristo?, insistí, sintiendo las lágrimas quemándome detrás de mis ojos. ¿No vamos a quedarnos en el mismo lugar? ¿Me estás mandando a una posada sola mientras ustedes se quedan aquí en este hotel? La realidad comenzó a dibujarse en mi mente como una pesadilla en colores vivos. Él apuntó hacia una construcción simple y descolorida al final de la calle, lejos de allí, que más parecía un hostal de mochileros que una posada decente. Es solo temporal, mamá. Es allá donde te vas a quedar. Es barata y adecuada para tu situación. ¿Adecuada para mi situación? ¿Cómo pudo humillarme de esa forma, frente a su esposa y sus suegros? Como el hijo que yo crié, que mamó de mi pecho, que cuidé cuando estaba enfermo, ¿puede tratarme como si yo fuera una extraña indeseada? El golpe fue tan fuerte que sentí mis piernas temblar, como si el suelo hubiera desaparecido de debajo de mis pies descalzos. Allí estaba yo, la madre que trabajó día y noche para mantener a este hijo ingrato, siendo tratada como una mendiga que no merecía compartir el mismo techo que ellos. Los pensamientos comenzaron a rodar en mi cabeza como un huracán devastador. ¿Cómo que mi hijo no va a pagar la estadía para mí? Yo que le pagué todo en la vida, escuela particular, universidad, mesada incluso cuando apenas tenía dinero para comer. Y ahora él no puede poner a su propia madre en un lugar mejor. Tragué el llanto que quería explotar de mi garganta, mordí los labios para no llorar frente a ellos, pero por dentro yo estaba gritando de dolor y revuelta. Pero para los suegros y para su esposa él está pagando todo, pensé mientras observaba a Crisanto y Purificación entrar majestuosamente en el hotel como si fueran la realeza. Para ellos, que aparecieron en su vida hace pocos años, él no mide esfuerzos. Suite elegante, restaurantes caros, tratamiento VIP. Pero para la madre que sacrificó la juventud entera por él, sobra una posada barata y distante. ¿Por qué será que mi hijo está haciendo esto conmigo? ¿Qué hice yo para merecer esta humillación pública? ¿Será que se avergüenza de mí? ¿Será que me he convertido en una carga tan pesada en su vida que ni siquiera merezco la consideración básica de quedarme en el mismo hotel? Soledad me miraba con un aire de pena mezclado con incomodidad, como si yo fuera un perro abandonado en la lluvia, mientras Crisanto y Purificación hacían lo posible por mirar hacia otro lado, como si yo fuera un problema vergonzoso que ellos preferían ignorar completamente. En aquel momento devastador, entendí con una claridad dolorosa que nunca había sido realmente invitada a este viaje de corazón. Yo era solo la madre incómoda que ellos necesitaban acomodar en algún lugar barato y distante para no parecer completamente inhumanos ante la sociedad. La posada quedaba a varias cuadras de allí, lejos del lujo, lejos de la familia, lejos de todo lo que yo había soñado compartir con ellos. Mientras ellos iban a disfrutar de comodidades y confort, yo me quedaría aislada en un cuarto simple, contando las horas y esperando por migajas de atención. ¿Será que todo el amor que le di se transformó en desprecio y vergüenza? La distancia entre aquel hotel dorado y la posada barata no era solo física, era el abismo emocional que mi propio hijo había cavado entre nosotros. Gente, el viaje hasta aquella posada simple fue una de las experiencias más humillantes y dolorosas de mi vida entera. Evaristo ni siquiera se importó en dejarme en una posada fea y barata, por el contrario, él parecía completamente indiferente a mi sufrimiento. En el coche, éramos solo nosotros dos, madre e hijo, y yo aproveché aquellos minutos preciosos para intentar conectarme con él de alguna forma. Mirando por la ventana, viendo el hotel de lujo alejándose mientras nos dirigíamos hacia una área más simple de la ciudad, yo sentí como si estuviera siendo desterrada del paraíso que yo tanto había soñado conocer. Durante todo el trayecto,
Evaristo conducía con una expresión neutra, como si estuviera apenas cumpliendo una obligación fastidiosa, manipulando la radio y evitando cualquier conversación más profunda conmigo. No había culpa en aquel rostro que yo conocía desde bebé, no había remordimiento, apenas una frialdad que me helaba la sangre en las venas. Durante el camino, yo junté todo mi coraje restante y pregunté con la voz más esperanzadora que conseguí: hijo, ¿y los paseos que ustedes van a hacer? ¿Puedo participar de algunos? Mi corazón todavía guardaba una chispa de esperanza, pensando que tal vez, lejos de los suegros y de su esposa, mi Evaristo mostraría un poquito del cariño que yo tanto necesitaba oír. Pero la respuesta de él fue como una bofetada helada en mi cara ya lastimada por la decepción: mamá, estamos viendo a dónde vamos a ir, después te avisamos. El tono de voz de él era completamente displicente, como si yo fuera una extraña pidiendo un favor, no la madre que sacrificó la vida entera por él. No había cariño en aquella voz, no había consideración, apenas el deseo obvio de mantenerme lejos de los planes de la familia. Mientras él hablaba de esa forma fría y distante, yo podía imaginar cómo debía estar siendo la conversación de él con Soledad en aquel exacto momento, planeando paseos increíbles, cenas sofisticadas, experiencias exclusivas de las cuales yo jamás formaría parte. Llegando a la tal posada, que más parecía un hostal de estudiantes universitarios que un lugar apropiado para una señora de mi edad, Evaristo ni siquiera bajó del coche para ayudarme con el equipaje. Él simplemente paró frente al establecimiento y me dijo: «Es aquí, mamá. Cualquier cosa me llamas». ¿Cualquier cosa? Como si yo fuera un problema que él esperaba no tener que resolver. Bajé del coche cargando mi maletita sola, observando a mi propio hijo partir acelerando de vuelta para el hotel de lujo, sin una mirada siquiera de despedida cariñosa, sin una palabra de confort, sin demostrar la menor preocupación si yo estaba bien o si el lugar era seguro. El lugar era simple de más, con paredes descascaradas, un olor a moho en el aire, y una atmósfera que gritaba abandono y soledad. Mientras él volvía para el paraíso de los ricos para reunirse con Soledad, Crisanto y Purificación, yo me quedé allí parada en la entrada de aquel lugar deprimente, sintiendo como si hubiera sido echada fuera como basura vieja que no sirve más para nada. En aquella misma noche, después de instalarme en el cuarto apretado y húmedo, yo me quedé esperando ansiosamente por un mensaje de Evaristo contándome sobre los paseos del día siguiente. Sentada en la orilla de la cama dura, con el celular en la mano, yo checaba los mensajes a cada 5 minutos, esperando que mi hijo finalmente me incluyera en los planes de la familia. La esperanza pulsaba en mi pecho como un pajarito herido, luchando para sobrevivir a pesar de todos los golpes que había llevado. Yo imaginaba que tal vez, después de instalarse en el hotel lujoso, después de sentir el confort y la elegancia de aquel lugar, él recordaría a la madre que estaba sola en una posada fea y barata. Él me va a llamar, yo susurraba para mí misma, él no puede ser tan cruel así. Pero las horas pasaban despacio, y mi celular continuaba en silencio, como si yo hubiera sido completamente borrada de su memoria. Mientras yo esperaba en aquella soledad sofocante, yo veía por las redes sociales las fotos que ellos ya estaban publicando, el cuarto lujoso del hotel, la vista increíble del balcón, la cena sofisticada que estaban compartiendo en el restaurante del hotel. Cada foto era una puñalada en mi corazón ya destrozado, porque yo podía ver claramente que no faltaba espacio en aquellas mesas, que no faltaba lugar en aquellos ambientes elegantes. Ellos estaban deliberadamente excluyéndome, haciendo lo posible por mantenerme lejos de los momentos especiales que yo tanto había soñado vivir con ellos. Soledad sonreía radiante al lado de mi hijo, Crisanto y Purificación brindaban con copas de champán, y yo allí, sola en un cuarto mohoso, esperando por migajas de cariño que tal vez nunca llegasen. La madrugada llegó y mi celular continuaba mudo, sin un mensaje siquiera de Evaristo sobre los paseos del día siguiente. Yo pasé la noche entera despierta, mirando para el techo rajado, reflexionando sobre las elecciones que hice en la vida y sobre el amor incondicional que dediqué a un hijo que ahora me trataba como una carga pesada de más para cargar. ¿Dónde fue que yo me equivoqué?, yo me preguntaba con lágrimas corriendo por mi rostro cansado. ¿Cómo el niño que yo crié con tanto cariño se transformó en este hombre frío e insensible? Las reflexiones se tornaron aún más amargas cuando yo comencé a percibir que no era apenas descuido o desorganización, era una exclusión deliberada y cruel, orquestada por mi propio hijo que ni siquiera tenía la decencia de avisarme sobre los planes de la familia. Claro, aquí está el texto traducido y adaptado al español mexicano,
manteniendo el tono y la esencia original. Y fue ahí, en esa noche larga y solitaria, en ese dolor inmenso que me partía el alma como navaja, que algo empezó a despertar dentro de mí como un volcán dormido. Una fuerza que no sabía que tenía, una indignación que crecía como una llamita, pero decidida a incendiar todo. Estaba harta de esperar, harta de andar rogando cariño, harta de aceptar las migajas que me aventaban cuando se sentían culpables. Viendo mis ahorros guardados por años, pensando en todas las privaciones que pasé para juntar ese dinerito, una idea revolucionaria empezó a tomar forma en mi mente cansada, pero aún llena de dignidad y amor propio. ¡Ay, Dios mío! Fue en esa madrugada solitaria, mirando el techo cuarteado de ese cuartucho miserable, que algo dentro de mí finalmente despertó como un rayo en la oscuridad. Llevaba horas ahí, esperando como tonta un mensaje que claramente nunca iba a llegar, humillándome solita en ese lugar que ni un perro merecía estar. De repente, una rebeldía profunda me invadió por completo, una indignación que subió desde lo más hondo de mi alma como lava incandescente de un volcán que llevaba décadas dormido. Ya basta, le grité al cuarto vacío, espantando hasta los pajaritos que cantaban afuera. Ya no voy a esperar a nadie. ¿Por qué demonios tenía que andar mendigando cariño de quien debería amarme incondicionalmente? ¿Por qué tenía que aceptar que me tratara como basura el propio hijo que cargué en el vientre por 9 meses? En ese momento de epifanía dolorosa, entendí que había pasado toda mi vida siendo tapete de las voluntades ajenas, olvidándome por completo de mí misma. Me levanté de la cama con una determinación que no sentía en años, como si hubiera renacido de las cenizas de mi propia humillación. Fui al cajón donde guardaba mi cartera y saqué la tarjeta de la cuenta de ahorros que alimenté durante décadas con tanto sacrificio y privación. Ahí estaba el dinero que junté centavo por centavo, trabajando en limpiezas pesadas, lavando ropa ajena, vendiendo antojitos en el vecindario, siempre pensando en el futuro, siempre guardando para emergencias o para el bienestar de Evaristo. Me pasé la vida guardando dinero pensando en su bienestar, me dije a mí misma mirándome en el espejo empañado del baño, y él me deja en un hostal inmundo mientras le paga hotel de lujo a sus suegros. El coraje que sentí en ese momento era justo, era necesario, era liberador. ¿Por qué tenía que seguir ahorrando y privándome si mi propio hijo me trataba peor que un desconocido en la calle? Fue entonces que la decisión más valiente de mi vida se cristalizó en mi mente como una revelación divina. Ya basta de ser idiota, dije en voz alta, golpeando el puño en el lavabo. El dinero se hizo para gastarse. Si Evaristo podía despilfarrar el dinero con suegros y esposa, ¿por qué yo no podía darme un gusto de verdad? ¿Por qué tenía que aceptar migajas cuando podía tener el banquete completo? En ese momento revolucionario, decidí que iba a usar mis ahorros para darme al menos una noche en el resort de 7 estrellas que mi hijo creía que yo no merecía. Iba a demostrarme a mí misma que valía mucho más de lo que ellos imaginaban, que merecía lujo y elegancia tanto como cualquiera de ellos. Si querían excluirme, iba a mostrarles que podía ser feliz sola, que no necesitaba rogar por la inclusión de quien no me valoraba. Tomé mi celular y llamé directo al hotel, con el corazón latiendo acelerado, pero con una confianza que no sentía en décadas. Buenas noches, dije con una voz firme que ni yo misma reconocía, quisiera hacer una reservación para hoy mismo. Cuando me preguntaron qué tipo de habitación quería, sin pensarlo 2 veces respondí, la mejor que tengan disponible. Iba a gastar lo que fuera necesario para sentirme como una reina, aunque fuera por una sola noche de mi vida. Mientras finalizaba la reserva, una sensación extraña y maravillosa me invadió. Por primera vez en años, estaba haciendo algo solo para mí, sin pensar en nadie más, sin pedir permiso, sin esperar aprobación. Arreglé mi maletita con manos temblorosas de emoción, elegí mi ropa más bonita, y saqué el collar y los aretes antiguos de mi abuela que siempre guardé para ocasiones especiales. Si iba a darme este lujo, iba a hacerlo bien, con toda la elegancia que una señora de mi edad merecía tener. ¡Ay, hijas! Cuando llegué a ese resort deslumbrante, me sentí como Cenicienta entrando al baile real después de una vida entera de humillación y trabajo pesado. La recepción era un sueño de mármol y cristal, con candelabros que brillaban como estrellas y empleados elegantes que me trataron como una reina desde el primer momento. Bienvenida, señora Dulce, dijo el recepcionista con una sonrisa genuina que hacía años que no recibía de nadie. Su suite está lista y esperándola, suite. Yo, que siempre dormí en camas sencillas y cuartos apretados,
Ahora tenía una suite con vista al mar, baño de mármol, y todas las comodidades que solo veía en la televisión. Mientras subía en el elevador dorado, miraba mi reflejo en las paredes espejadas y apenas podía creer que esa mujer elegante era yo, la misma que hace pocas horas estaba llorando en un hostal inmundo, esperando por migajas de atención del propio hijo. Al entrar a la suite, lágrimas de emoción resbalaron por mi rostro al ver tanta belleza y sofisticación. Todo era perfecto, la cama king size con sábanas que parecían seda, el balcón con vista paradisíaca al océano infinito, el baño con tina de hidromasaje que parecía haber salido de una película de Hollywood. Por primera vez en la vida, iba a dormir como una princesa, iba a despertar con el sonido de las olas, iba a sentirme digna del lujo que siempre creí que era solo para gente importante. Me di un baño largo en esa tina maravillosa, usando los productos caros que ellos ofrecían, y me sentí renaciendo como un ave fénix de las cenizas de mi propia humillación. Cuando salí del baño, me miré en el espejo y vi una mujer nueva, no más la madre rechazada y despreciada, sino una señora digna que merecía todo el respeto y cariño del mundo. Para la cena en el restaurante elegante del resort, me arreglé con un esmero que no tenía en décadas, eligiendo mi vestido más bonito y peinando mi cabello con todo el cuidado. Fue entonces que me acordé del collar y los aretes de mi abuela, esas piezas antiguas que siempre guardé en una cajita empolvada, pensando que eran solo adornitos bonitos de familia. ¿Qué ocasión mejor que esta?, pensé mientras me ponía las joyas. Si es para sentirme como una reina, voy a usar todo lo que tengo de más especial. El collar tenía un brillo diferente bajo las luces del cuarto, y los aretes parecían danzar con cada movimiento de mi cabeza. Pensé que eran solo recuerdos sentimentales de la abuela, piezas antiguas, pero sin mucho valor, perfectas para completar mi visual de señora elegante. Cuando me miré en el espejo, por primera vez en años me sentí verdaderamente bonita, digna, valiosa, sentimientos que mi propio hijo me había robado a lo largo de los años con tanto desprecio e indiferencia. Bajando para el restaurante, me sentía como si estuviera flotando en las nubes de la felicidad genuina. Las personas me miraban con respeto y admiración, los meseros me trataban con toda la cortesía que yo merecía, y por primera vez en la vida estaba cenando en un lugar verdaderamente sofisticado. La comida era divina, el ambiente era mágico, y saboreaba cada momento como si fuera el último de mi vida. Fue durante el postre que me di cuenta de que una pareja elegante en una mesa cercana me observaba con una atención peculiar, cuchicheando entre sí y mirando directamente a mis joyas. Eran personas refinadas, ella usando un vestido de marca y él un traje impecable, claramente acostumbrados al lujo y la sofisticación. Después de algunos minutos de observación discreta, se levantaron y caminaron en mi dirección con una expresión que mezclaba curiosidad y sorpresa. Cuando se detuvieron al lado de mi mesa, la mujer sonrió gentilmente e hizo una pregunta que cambiaría mi vida para siempre. Disculpe la molestia, señora, ¿pero tiene idea de lo que está usando? Híjole, muchachas. Cuando esa mujer elegante me hizo esa pregunta intrigante, mi corazón se aceleró como si me acabaran de dar una noticia bomba. Lo que estoy usando, repetí, tocando instintivamente el collar de la abuela con una mezcla de confusión y nerviosismo. Son joyas de mi abuela, piezas antiguas que me dejó de herencia. La pareja intercambió una mirada significativa que no pude descifrar, como si hubieran descubierto un tesoro perdido en medio de un tianguis. La mujer, que se presentó como Esperanza Valdés, me pidió permiso para sentarse a mi lado, mientras el marido, don Aurelio, acercó una silla y se unió a nosotros con una expresión de quien acababa de hacer el descubrimiento del siglo. Señora, Esperanza dijo con una voz embargada de emoción, usted no tiene idea de lo que tiene en el cuello. Sus ojos brillaban con una intensidad que me dejó aún más intrigada y nerviosa. ¿Qué misterio era ese que envolvía las joyas sencillas de mi querida abuela? Permítame explicar, dijo don Aurelio, ajustándose los lentes e inclinándose hacia adelante como quien va a revelar un secreto de estado. Mi esposa y yo somos coleccionistas de joyas raras desde hace más de 30 años, y viajamos por todo el mundo en busca de piezas históricas y valiosas. Hizo una pausa dramática, como si estuviera preparando el terreno para una revelación que cambiaría mi vida para siempre. Lo que usted está usando, mi querida, es un conjunto extraordinario creado por el legendario joyero maestro Silverio Mendoza, que desapareció misteriosamente hace más de 60 años. Sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mis pies, como si toda la realidad que conocía se hubiera puesto de cabeza en un abrir y cerrar de ojos.
¿Desapareció?, pregunté con la voz temblorosa, apenas pudiendo procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que las joyas sencillas de la abuela fueran algo tan importante? Esperanza tomó delicadamente mi mano y explicó con una paciencia maternal que me tranquilizó un poco. Silverio Mendoza fue uno de los joyeros más geniales y misteriosos de la historia, querida. Él creaba solo piezas únicas, verdaderas obras de arte que hoy valen fortunas inimaginables. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras ella continuaba. Ese collar que usted usa tiene las marcas características de él, los diamantes tallados de forma especial, el oro trabajado con una técnica secreta que solo él dominaba, y principalmente esa piedra central que es un rubí birmano extremadamente raro. Don Aurelio completó con una voz llena de reverencia. Los aretes forman parte del mismo conjunto, una colección que fue considerada perdida para siempre después de que Mendoza desapareció sin dejar rastro. Miraba las joyas que siempre consideré simples recuerdos de familia, y ahora parecían palpitar con una energía mágica, como si hubieran despertado de un sueño profundo para revelar sus secretos más preciosos. Pero eso es imposible, murmuré, tocando el collar con dedos temblorosos. Mi abuela era una mujer sencilla, trabajadora, ella nunca tuvo dinero para comprar joyas caras. Esperanza sonrió con una ternura que calentó mi corazón confuso. Querida, muchas veces las piezas más valiosas pasan desapercibidas por generaciones, guardadas como simples recuerdos de familia. Don Aurelio se inclinó aún más y susurró como si estuviera contando un secreto de estado. Estamos aquí en esta ciudad precisamente porque va a haber una subasta internacional de joyas raras mañana por la noche. Coleccionistas de todo el mundo vinieron a participar, y algunas piezas que serán subastadas valen millones de dólares. Mi cabeza daba vueltas tratando de procesar todas esas informaciones bombásticas. ¿Millones de dólares? ¿Las joyas de la abuela valían millones? ¿Cómo era posible que yo, Dulce, la madre rechazada que vivía en una casa sencilla y juntaba centavos en la cuenta de ahorros, fuera dueña de un tesoro tan valioso? La pareja me explicó que tenían certeza absoluta sobre la autenticidad de las piezas porque conocían cada detalle del trabajo de Silverio Mendoza, cada marca, cada técnica, cada característica que hacía sus creaciones únicas en el mundo entero. Si usted nos permite, dijo don Aurelio respetuosamente, nos gustaría ayudarla a participar en la subasta mañana. Esperanza tomó mi mano con cariño maternal y explicó, tenemos contactos con los organizadores, conocemos todos los procedimientos, y podemos garantizar que usted reciba el valor justo por esas obras de arte que lleva en el cuello. Sentía como si estuviera viviendo un sueño imposible, como si fuera la protagonista de un cuento de hadas donde la princesa pobre descubre que es heredera de un reino distante. Pero yo no entiendo nada de esas cosas, dije con la voz embargada. ¿Cómo puedo participar en una subasta internacional? Ellos sonrieron con una gentileza que me tranquilizó. Nosotros la vamos a ayudar en cada paso, querida. Usted merece recibir lo que esas joyas realmente valen. En aquel momento mágico, sentada en ese restaurante elegante al lado de esa pareja maravillosa, comencé a vislumbrar una nueva oportunidad en la vida que jamás imaginé que existiera. Por primera vez en décadas, el futuro parecía brillante y lleno de posibilidades infinitas. Ya no era más la madre rechazada que rogaba por migajas de cariño, yo era una mujer que poseía un tesoro valiosísimo, una mujer que finalmente podría vivir con dignidad e independencia. Mientras conversábamos sobre los detalles de la subasta, pensaba en Evaristo disfrutando de su hotel de lujo, sin tener la menor idea de que la madre que él despreciaba estaba a punto de descubrir una fortuna que cambiaría todo para siempre. Mañana, me susurré a mí misma, mañana mi vida va a cambiar por completo. Y por primera vez en años, sonreí con una esperanza genuina brillando en mis ojos cansados, pero renacidos. Claro, aquí está el texto traducido al español mexicano, ajustado para que suene natural y relevante para la audiencia de YouTube en México. Asterisco asterisco gente, la noche de la subasta fue un antes y un después en mi vida, un verdadero parteaguas. Pasé de ser la mujer humillada que era a la mujer empoderada que me convertiría. Esperanza y don Aurelio me recogieron en el hotel en una limusina elegante. Me sentí como una estrella de Hollywood yendo a la premiación más importante del año. Me habían ayudado a escoger un vestido que wow, y me arreglaron como una reina, peinado profesional, maquillaje impecable y, claro, las joyas de mi abuela brillando como estrellas en mi cuello y orejas. Cuando llegamos al lugar de la subasta, un salón enorme lleno de gente rica y poderosa,
Por primera vez en mi vida sentí que pertenecía a ese mundo de lujo y sofisticación. Era como si la Dulce rechazada y despreciada hubiera muerto y renacido como una mujer completamente nueva, digna de respeto y admiración. Los organizadores me recibieron con una reverencia que nunca había experimentado. Me trataron como una celebridad cuyas joyas eran la atracción principal de la noche. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco cuando llegó el momento de subastar mis joyas. Mi corazón latía tan fuerte que juraba que todos en el salón podían escucharlo. El subastador, un señor elegante con una voz que resonaba como música clásica, anunció con una solemnidad casi religiosa: «Damas y caballeros, tenemos ahora el conjunto perdido de Silverio Mendoza, descubierto después de décadas de misterio». El silencio que se hizo en el salón era casi sagrado, como si todos estuvieran presenciando un momento histórico. Las ofertas empezaron bajas, pero rápido subieron a cantidades que ni siquiera podía procesar: decenas de miles, cientos de miles, y luego, millones. Cada oferta era un golpe en mi corazón, no de dolor, sino de una alegría increíble que crecía como una ola gigante a punto de tragarme. Cuando el martillo golpeó por última vez y el subastador gritó «vendido», apenas podía creer que me había hecho millonaria en cuestión de minutos. Ahí estaba yo, la madre que su hijo creía demasiado pobre para estar en un hotel decente, acabando de vender joyas por una fortuna que cambiaría mi vida para siempre. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, pero la verdadera magia pasó después de la subasta, cuando los periodistas descubrieron mi historia y se interesaron por la mujer detrás de las joyas legendarias. Una reportera joven y entusiasta se acercó a mí con una sonrisa cálida y me preguntó: «Señora Dulce, ¿cómo se siente al descubrir que era dueña de un tesoro tan valioso?». Cuando empecé a contar mi historia, sobre cómo había guardado las joyas de mi abuela por décadas sin saber su valor, sobre cómo había usado mis ahorros para darme una noche de lujo después de ser humillada por mi propia familia, las lágrimas rodaron por mi cara y por la de ella también. «Es una historia increíble», susurró con emoción. «¿Puedo entrevistarla formalmente?». Acepté sin dudarlo, porque por primera vez en mi vida tenía algo importante que contar, una historia de superación que podría inspirar a otras personas que han pasado por las mismas humillaciones que yo. Durante la entrevista, hablé sobre los sacrificios que hice como madre, sobre el rechazo que sufrí, sobre cómo encontré fuerzas para valorarme cuando nadie más lo hacía. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco. La entrevista salió al aire al día siguiente y, gente, no se imaginan el impacto que tuvo. El título que eligieron fue perfecto: «Abuelita humilde descubre que herencia familiar vale millones». Mi historia se regó en las redes sociales como pólvora, siendo compartida miles y miles de veces por personas que se identificaban con mi lucha. Comentarios emocionados llegaban a cada rato: «¡Qué inspiración! Toda madre merece ser valorada así, historia de superación real, ejemplo de dignidad y amor propio». Yo, que siempre fui invisible, que siempre fui tratada como de segunda, de repente estaba siendo celebrada como un símbolo de fuerza y perseverancia. Mi foto aparecía en revistas, en sitios de noticias, en programas de televisión. La misma mujer que su hijo creía digna solo de una pensión barata se estaba volviendo un fenómeno mediático, una inspiración para madres y mujeres del mundo entero. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco. Pero lo que más me emocionó fueron los mensajes que empecé a recibir de personas comunes que se identificaron con mi historia. Madres que también fueron rechazadas por sus hijos, mujeres que también fueron desvalorizadas por sus familias, adultos mayores que también fueron tratados como una carga. Todos ellos me escribían diciendo que mi historia les dio fuerzas para no rendirse, para valorarse, para luchar por su dignidad. «Gracias por mostrarme que nunca es tarde para empezar de nuevo», escribió una señora de 70 años. «Su historia me dio valor para salir de una relación abusiva», dijo una mujer de 50 años. «Mi madre merece ser tratada como usted», comentó un hombre que dijo haber repensado la forma en que trataba a su propia madre. Cada mensaje era un regalo, cada historia compartida era una prueba de que mi dolor tenía un propósito mayor: inspirar a otras personas a no aceptar migajas cuando merecen el banquete completo. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco. Y fue así como yo, Dulce, la madre rechazada y humillada, me transformé en una voz poderosa de esperanza y dignidad. Mi imagen se estaba haciendo viral no solo por el descubrimiento de las joyas valiosas, sino por el mensaje de amor propio y superación que mi historia representaba.
Mientras estaba viviendo este momento mágico de reconocimiento y celebración, apenas podía imaginar que pronto recibiría una llamada que probaría que mi transformación apenas estaba comenzando. Porque cuando la gente descubre que tienes valor, cuando el mundo entero reconoce tu dignidad, hay gente que de repente quiere ser parte de tu historia, aunque antes te hayan tratado como basura, asterisco asterisco. Asterisco asterisco gente, no se imaginan la sensación maravillosa que era despertar todos los días recibiendo mensajes de cariño de personas de todo el mundo, siendo reconocida como una mujer de valor después de décadas siendo tratada como invisible. Mi vida había dado un giro de 180 grados de la mejor manera posible. Estaba hospedada en una suite presidencial, siendo tratada como una celebridad, dando entrevistas para periódicos y revistas importantes. Y lo más increíble, tenía dinero suficiente para vivir el resto de mi vida con toda la dignidad que siempre merecí. Cada mañana despertaba con el corazón lleno de gratitud, mirándome al espejo y viendo una mujer completamente transformada, ya no la madre rechazada que imploraba por migajas de atención, sino una señora empoderada que finalmente conocía su propio valor. Las redes sociales seguían hirviendo con mi historia, y recibía invitaciones para conferencias, programas de televisión, e incluso propuestas para escribir un libro sobre superación. Era como si hubiera salido de una pesadilla para vivir el sueño más lindo de mi vida, asterisco asterisco. Asterisco asterisco fue en una de esas mañanas gloriosas, mientras desayunaba en el balcón de mi suite con vista al mar, que mi celular sonó con un número que conocía de memoria. Mi corazón dio un brinco, era Evaristo. Después de días sin dar señales de vida, después de abandonarme en esa pensión horrible, después de excluirme de todos los paseos, mi hijo finalmente me estaba llamando. Por un segundo, la madre herida dentro de mí quiso creer que estaba llamando porque se preocupaba por mí, porque finalmente se había dado cuenta de lo mal que me trató. Pero cuando contesté el teléfono y escuché el tono de su voz, supe inmediatamente que algo había cambiado en la forma en que me veía. Mamá, dijo con una animación forzada que no escuchaba hace años, qué bueno hablar contigo. ¿Cómo estás? Qué bueno hablar contigo. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando estaba sola en esa pensión miserable esperando por un mensaje sobre los paseos? Algo definitivamente había pasado para que cambiara tanto el tono conmigo, asterisco asterisco. Asterisco asterisco mamá, vimos tu entrevista en la tele aquí en el hotel, continuó, y pude escuchar la ansiedad mal disimulada en su voz. Qué historia increíble, ¿verdad? ¿Quién diría que las joyas de la abuela valían tanto dinero? Ah, ¿con qué eso era? Había visto la entrevista que se hizo viral, había descubierto que la madre pobre que dejó en una pensión barata era ahora una mujer millonaria. Casi me río de la ironía de la situación. Cuando yo era solo la madre que sacrificó todo por él, no valía ni un cuarto en el mismo hotel. Pero ahora que tenía dinero, ahora que mi historia era famosa en todo el mundo, de repente era lo suficientemente interesante para merecer una llamada cariñosa. Qué bueno que estás bien, mamá, dijo con una falsedad que cortaba como navaja, estábamos preocupados por ti. ¿Preocupados? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me abandonaron para disfrutar de los paseos de lujo solos? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco mira, mamá, Evaristo continuó, y pude sentir que estaba llegando al punto principal de la llamada. ¿Qué tal si nos vemos hoy? Podemos salir, hacer unos paseos juntos, platicar un buen rato. Casi me atraganto con el café cuando escuché eso. Los mismos paseos que me negó durante todo el viaje, ahora me los estaba ofreciendo como si fuera un favor especial. Soledad también está ansiosa por verte mejor, mintió descaradamente, y los suegros quedaron impresionados con tu historia. ¿Impresionados? Ellos, que apenas me saludaban cuando llegué, que me miraban como si fuera un problema vergonzoso, ¿ahora estaban impresionados conmigo? La máscara se estaba cayendo, y podía ver claramente las verdaderas intenciones detrás de esa llamada cariñosa. No estaba preocupado por mi bienestar, estaba preocupado por el dinero que acababa de ganar, asterisco asterisco. Asterisco asterisco, pero lo que más me dolió fue cuando dijo, tratando de sonar protector, queremos estar cerca de ti para ayudarte, ¿sabes? Para que no caigas en un golpe de gente interesada. ¿Golpe? ¿Gente interesada? Casi me carcajeo de su audacia. Quien me había tratado de forma interesada toda la vida fue él mismo, usándome cuando necesitaba algo y descartándome cuando ya no servía. Ahora que tenía dinero, ¿quería protegerme de los interesados? La ironía era tan grande que dolía en el pecho. Mamá,
Ya sabes cómo es, ¿verdad? Continuó con esa voz melosa que conocía tan bien. Hay mucha gente malintencionada por ahí, y queremos cuidarte. ¿Cuidarme? ¿Dónde estaba ese cuidado cuando estaba sola y abandonada en esa pensión horrible? ¿Dónde estaba esa protección cuando imploraba participar en los paseos en familia? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco fue en ese momento que algo dentro de mí se levantó como un ave fénix renacida de las cenizas de la humillación. La nueva Dulce, empoderada, valorada, respetada por todo el mundo, no iba a aceptar más ese teatro barato de preocupación falsa. Había aprendido mi valor, había descubierto mi fuerza, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me tratara como una idiota manipulable. Evaristo, dije con una voz calma pero firme que yo misma no reconocía, qué interesante tu preocupación repentina por mí. Podía sentirlo revolverse al otro lado de la línea, claramente incómodo con mi tono diferente. Durante todo este viaje, me excluyeron de todo, me dejaron en una pensión miserable, me trataron como si fuera un estorbo, continué, sintiendo una fuerza poderosa creciendo dentro de mí. ¿Y ahora, de repente, quieren hacer paseos conmigo? ¡Qué coincidencia! No es así. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Evaristo claramente no esperaba que confrontara su hipocresía tan directamente. Mamá, no es así, empezó a tartamudear, tratando de encontrar una excusa plausible. Pero ya no tenía paciencia para escuchar mentiras y manipulaciones. ¿Sabes qué, hijo? Dije con una sonrisa que no podía ver pero ciertamente podía sentir en mi voz, ahora estoy ocupada. Tengo compromisos importantes, personas que realmente me valoran esperándome. Y entonces, con una satisfacción que no sentía hace décadas, dije las palabras que cambiaron nuestra relación para siempre: vamos a ver a dónde iré, ahí te aviso. Era exactamente la misma frase que él usaba conmigo cuando imploraba participar en los paseos, pero ahora el juego había cambiado, y quien estaba en control era yo, asterisco asterisco. Asterisco asterisco. Gente, después de esa conversación liberadora con Evaristo, donde finalmente logré ponerlo en su lugar, mi vida se transformó en una aventura maravillosa que jamás imaginé que fuera posible vivir. Con el dinero de la subasta, finalmente podía realizar todos los sueños que guardé encerrados en el corazón durante décadas de sacrificio y privación. Lo primero que hice fue viajar a esos lugares paradisíacos que siempre vi en revistas y programas de televisión, pero que parecían pertenecer a un mundo completamente fuera de mi alcance. Yo, que nunca había salido de mi barrio humilde, de repente estaba conociendo playas de aguas cristalinas, montañas cubiertas de nieve, ciudades históricas llenas de arte y cultura. Cada destino era un descubrimiento, cada experiencia era un regalo que me daba a mí misma después de una vida entera dando todo a los demás. Por primera vez en mi existencia, estaba viviendo para mí, tomando decisiones basadas en lo que yo quería, en lo que me hacía feliz, sin pedir permiso o aprobación de absolutamente nadie, asterisco asterisco. Asterisco asterisco. Lo más increíble de todo fue descubrir que el mundo estaba lleno de personas maravillosas que me acogieron con los brazos abiertos, tratándome con el respeto y cariño que siempre merecí pero nunca recibí de mi propia familia. En cada viaje, hacía nuevos amigos, desde artistas locales que me mostraban los secretos de sus ciudades, hasta otros viajeros que compartían historias increíbles de superación y aventura. Una de esas personas especiales fue Magdalena, una pintora española de 65 años que conocí en un café en una ciudad histórica. Ella también había pasado por una fase difícil en la vida, liberándose de un matrimonio abusivo a los 60 años, y ahora viajaba el mundo pintando paisajes y viviendo cada día como si fuera una obra de arte. Dulce, me dijo en una tarde soleada mientras pintábamos juntas en una plaza llena de palomas, tú brillas de una forma que solo quien renació de las cenizas consigue brillar. Esas palabras tocaron mi corazón de una forma profunda, porque era exactamente así como me sentía, como una mujer que había renacido, que había descubierto su luz propia después de décadas viviendo en la sombra de los demás, asterisco asterisco. Comencé a experimentar cosas que nunca me había atrevido u oportunidad de hacer antes: clases de baile, catas de vino, cursos de cocina internacional, paseos en globo, buceo en aguas tropicales. Cada nueva experiencia era como descubrir una parte de mí misma que había estado dormida por décadas. En una clase de tango en Buenos Aires, conocí a un grupo de señoras increíbles que se reunían cada semana para bailar tango y celebrar la vida. Dulce, me dijo Esperanza,
Una argentina de 72 años con la energía de una joven de 20. La vida solo comienza cuando dejas de vivir para los demás y empiezas a vivir para ti misma. Mientras bailábamos hasta altas horas de la noche, riendo y celebrando nuestra libertad, pensaba en cómo había desperdiciado tanto tiempo de mi vida rogando por migajas de amor de quien nunca me valoró. Ahora estaba rodeada de personas que me celebraban por lo que era, que apreciaban mi compañía, que me hacían sentir especial todos los días. Las experiencias gastronómicas se convirtieron en una de mis pasiones más intensas. Yo, que pasé toda la vida comiendo siempre las mismas cosas sencillas, ahora estaba probando sabores de todo el mundo. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin, picnics en viñedos franceses, clases de cocina con chefs renombrados, mercados locales llenos de especias exóticas. Cada comida era una celebración, cada sabor nuevo era un descubrimiento. En una vinícola en la Toscana, conocí a Giuseppe, un sommelier de 68 años que había dedicado toda su vida al vino y que me enseñó que cada copa cuenta una historia, y cada historia merece ser degustada con placer. Mientras probábamos vinos centenarios en el atardecer dorado entre las viñas, sentía como si estuviera bebiendo la propia felicidad, como si cada sorbo fuera un brindis por mi nueva vida de libertad y dignidad. Pero lo que más me emocionaba era darme cuenta de cómo me estaba convirtiendo en una inspiración para otras personas, especialmente mujeres de mi edad que también se habían perdido en la vida tratando de complacer a todo el mundo menos a ellas mismas. Donde quiera que iba, la gente me reconocía de la entrevista viral y venía a hablar conmigo, compartiendo sus propias historias de superación y gratitud. Me diste el valor para dejar a mi hijo adulto que todavía vivía conmigo y me trataba como empleada, me dijo una señora en Roma. Tu historia me hizo darme cuenta de que merezco más que migajas de cariño, comentó otra mujer en París. Cada conversación de esas me llenaba el corazón de propósito, haciéndome entender que mi viaje no era solo sobre mi propia liberación, era sobre mostrarles a otras mujeres que nunca es tarde para valorarse, nunca es tarde para recomenzar, nunca es tarde para descubrir su propia luz. Los meses fueron pasando como un sueño colorido y vibrante, y me sentía más viva de lo que jamás me había sentido en toda mi existencia. Me despertaba todos los días ansiosa por las aventuras que me esperaban, por las personas increíbles que conocería, por las experiencias transformadoras que viviría. Había descubierto que la felicidad genuina no viene de fuera, no viene de la aprobación de los demás, no viene de rogar por amor, viene de dentro, de reconocer nuestro propio valor, de tratarnos con el cariño y respeto que merecemos. Todas las noches, antes de dormir en camas suaves de hoteles elegantes alrededor del mundo, miraba las fotos que publicaba en las redes sociales, no para presumir riqueza, sino para documentar mi viaje de renacimiento, y susurraba una oración de gratitud por la mujer fuerte y valiente que había descubierto ser. Y fue durante una de esas noches mágicas, hospedada en un hotel boutique en una ciudad europea deslumbrante, que recibí una propuesta que coronaría mi transformación de forma aún más espectacular. Una revista internacional de estilo de vida y superación me había invitado a ser la portada de la edición especial sobre mujeres que renacieron después de los 60. Cuando me miré en el espejo esa noche, viendo mi reflejo iluminado por la confianza y por la paz interior que finalmente había encontrado, supe que la Dulce rechazada y humillada había muerto para siempre. En su lugar, había nacido una mujer que sabía exactamente quién era, una mujer que no necesitaba la aprobación de nadie para ser feliz, una mujer que finalmente era la dueña absoluta de su propia historia. ¡Ay, gente! El día en que la revista llegó a los puestos fue simplemente mágico, como si el universo entero estuviera conspirando para coronar mi transformación de la forma más espectacular posible. Estaba en una librería encantadora en Barcelona, hojeando algunos libros sobre arte, cuando vi mi propia imagen estampada en la portada de la revista más prestigiosa de estilo de vida del mundo. Ahí estaba yo, Dulce, radiante en un vestido elegante color zafiro, usando un collar de perlas deslumbrante, sentada en un sillón de terciopelo en una biblioteca suntuosa, con una sonrisa serena que irradiaba la paz interior que finalmente había encontrado. El título del artículo era perfecto: Dulce Mendoza, la mujer que descubrió su valor a los 68 años. Cuando tomé la revista en mis manos temblorosas de emoción, lágrimas de felicidad corrieron por mi rostro, no lágrimas de dolor como lloré tantas veces en la vida, sino lágrimas de pura gratitud por haber tenido el valor de reinventarme cuando todo parecía perdido. Ahí estaba la prueba definitiva de que lo había logrado, de que la mujer rechazada y humillada se había transformado en una inspiración internacional.
El artículo de 8 páginas contaba toda mi trayectoria con una sensibilidad que tocó mi corazón profundamente. Fotos hermosas de mis viajes por el mundo, testimonios de personas que conocí durante mi transformación, y principalmente, un mensaje poderoso sobre cómo nunca es demasiado tarde para descubrir nuestro propio valor. Dulce representa a miles de mujeres que pasaron décadas anulándose en favor de los demás, decía el texto. Su historia es un recordatorio de que la verdadera riqueza está en amarnos y respetarnos primero. Cuando leí esas palabras, sentí como si la periodista hubiera logrado capturar perfectamente la esencia de mi transformación. No era solo sobre haber descubierto que las joyas de la abuela valían millones, era sobre haber descubierto que yo valía millones, que mi vida, mis sueños, mi felicidad eran tesoros que nadie tenía el derecho de menospreciar o descartar. Pero lo que más me emocionó fue saber, a través de las redes sociales, que la revista había llegado hasta la ciudad donde Evaristo, Soledad, Crisanto y Purificación estaban. Una amiga en común publicó una foto en Instagram mostrando a su familia en un puesto de periódicos, todos boquiabiertos, mirando mi foto en la portada con una expresión que mezclaba shock, arrepentimiento y una pizca de vergüenza. Evaristo sostenía la revista con las manos temblorosas, claramente afectado al ver que la madre que él echó a una posada barata ahora estaba estampada en una de las revistas más importantes del mundo. Soledad se cubría la boca con las manos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo, mientras Crisanto y Purificación susurraban entre sí, probablemente comentando sobre cómo habían tratado mal a una mujer que ahora era una celebridad internacional. La ironía de la situación era tan perfecta que casi sentí lástima por ellos, casi, porque me acordé de cada humillación que me hicieron pasar, de cada momento en que me trataron como si fuera invisible. El arrepentimiento de ellos se hizo aún más evidente cuando comencé a recibir mensajes desesperados en mi celular. Evaristo me mandaba audios largos tratando de explicar que no era bien así, que él siempre me amó, que todo fue un malentendido. Soledad, que apenas me saludaba antes, ahora mandaba mensajes melosos diciendo que siempre me admiró y que le gustaría conocerme mejor. Hasta Crisanto y Purificación, que me miraban como si fuera un problema vergonzoso, ahora querían agendar un café para platicar. Pero era demasiado tarde, había aprendido la diferencia entre amor genuino e interés oportunista. Todos esos mensajes llegaban exactamente en la misma época en que mi fama internacional estaba en su apogeo, cuando todo el mundo quería ser fotografiado a mi lado, cuando era invitada a eventos exclusivos por todo el mundo. La coincidencia era tan obvia que llegaba a ser cómica. ¿Dónde estaba todo ese amor cuando yo era solo la madre sencilla que rogaba por atención? ¿Pero saben qué más me dio satisfacción? Fue darme cuenta de que ya no sentía rabia por ellos, no sentía más dolor o resentimiento. La nueva Dulce había trascendido esas emociones pequeñas y destructivas. Estaba en una paz interior tan profunda que ni siquiera necesitaba vengarme o probarles nada. Mi felicidad genuina, mi realización personal, mi reconocimiento mundial eran la mejor respuesta que podía darles a quienes dudaron de mi valor. Cuando la gente me preguntaba en entrevistas si me había sentido herida por mi hijo, respondía con una serenidad que sorprendía hasta a mí misma. Aprendí que no podemos forzar a las personas a amarnos de la forma en que merecemos. Lo importante es amarnos primero y encontrar a quien realmente nos valora. Esa frase se volvió un lema en las redes sociales, siendo compartida por millones de personas que se identificaban con mi trayectoria. Meses después, cuando estaba dando una conferencia sobre empoderamiento femenino en un auditorio repleto en Nueva York, recibí un ramo de flores con una tarjeta que simplemente decía, de tu hijo, con amor y arrepentimiento. Miré las flores hermosas, sonreí con compasión, pero no sentí esa necesidad desesperada de aprobación que me consumió por tanto tiempo. Ahora estaba rodeada de personas que me amaban por lo que era, que celebraban mi existencia, que me inspiraban todos los días a ser la mejor versión de mí misma. Había encontrado a mi familia verdadera, no aquella de los lazos de sangre, sino aquella de los lazos del corazón, personas que eligieron amarme y valorarme sin condiciones o intereses ocultos. La última foto que publiqué en esa época fue emblemática. Yo sentada en un balcón con vista al mar, usando un vestido blanco vaporoso, sonriendo a la cámara con una paz en los ojos que irradiaba autoconfianza y plenitud. La leyenda decía, aprendí que el verdadero tesoro de la vida no está en ser amada por quien no nos valora, sino en amarnos lo suficiente para encontrar a quien realmente merece nuestro amor. Esa publicación tuvo millones de me gusta y comentarios de mujeres por todo el mundo agradeciendo que hubiera tenido el valor de compartir mi historia,
por haber mostrado que nunca es tarde para recomenzar, nunca es tarde para descubrir nuestra propia luz. Y fue así como yo, Dulce, la madre rechazada que un día rogó por migajas de cariño, me convertí finalmente en la protagonista de mi propia historia, una historia de renacimiento, dignidad y amor propio que continuará inspirando a personas mientras yo exista. Si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, si te identificaste con algún momento de mi trayectoria, deja tu me gusta aquí abajo para que yo sepa que no estoy sola en esta lucha. Comparte con alguien que necesite escuchar que merece más que migajas de amor, y suscríbete aquí al canal para seguir acompañando historias reales de superación que pueden transformar tu vida también. Porque juntas, nosotras las mujeres somos imbatibles cuando descubrimos nuestro verdadero valor.